Hola, mi nombre es María José Gómez y hoy les voy a hablar sobre el problema neurofilosófico del libre albedrío. Durante toda la historia se ha discutido acerca de su carácter científico y filosófico, incluyéndolo en el problema sobre la mente y el cuerpo. Coloquialmente conocemos el libre albedrío como el poder hacer lo que uno quiere, es decir, tomar mis propias decisiones y por lo tanto se es libre. Sin embargo, bajo una postura neurocientífica se niega la libertad o libre albedrío, porque se considera que la causa de nuestras acciones es un órgano que solo podemos concebir como sometido a las leyes de la naturaleza. Es decir, el cerebro es una máquina causal y el único origen admisible del comportamiento. En ese sentido, voy a hablar sobre la trascendencia de la neurociencia en el estudio del libre albedrío y por qué resulta controversial el determinismo, es decir, reducir solamente el libre albedrío a la neurociencia. Para ello me voy a basar en tres puntos específicos. El primero son los experimentos de Benjamin Libet, de quienes hablaré más adelante. El segundo, las bases neurobiológicas de los actos volitivos, también conocidos como actos voluntarios. Y el tercero, la controversia de la conciencia. Para ello me basé en tres artículos. El primero, Neurofilosofía del libre albedrío de Muñoz. El segundo, Tiempo, conciencia, libertad, consideraciones en torno a los experimentos de Benjamin Libet y colaboradores, de Murillo y Jiménez Amaya. Y el tercero, Mecanismos cerebrales de la toma de decisiones, de Martínez, Sánchez, Bechara y Román. Iniciaré con el punto de los experimentos de Benjamin Libet. Libet era un investigador de la Universidad de California en San Francisco y pionero en los estudios sobre el libre albedrío. Él se dedicó a investigar los umbrales de sensación. Estudió el grado de activación en determinadas zonas del cerebro para provocar artificialmente excitaciones somáticas. Esto lo llevó al campo de la conciencia y al diseño del experimento que le dio fama. La pregunta que intentaban responder con este experimento era cuándo aparece el deseo consciente o la intención de llevar a cabo una acción. El experimento básicamente consistía en que el sujeto debía realizar un movimiento de la articulación de la muñeca en el momento en el que sintiera el impulso de hacerlo. Para medirlo, los investigadores usaron un reloj mucho más rápido que el que comúnmente conocemos. En este caso, la manecilla del reloj entera, recorría el reloj en 2.6 segundos. Y así el sujeto podía señalar cuál era la posición de la manecilla del reloj en el momento en el que era consciente del deseo de mover la muñeca. Para entender la medición del experimento es necesario conocer el término de potencial de preparación o disposición, o PD, que es un cambio eléctrico en determinadas áreas cerebrales que precede a la ejecución de una acción futura. En ese sentido, el experimento fue diseñado para conocer la relación temporal que existía entre el PD, es decir, el potencial de preparación o disposición, la conciencia de la decisión de actuar y la ejecución del movimiento. El PD lo midieron a través de un electroencefalograma con un electrodo situado en el cuero cabelludo sobre las cortezas motora y premotora y se mostraba antes de que el sujeto ejecutara la acción. La conciencia de decisión de la acción se midió a través del reloj y el lugar en donde colocaba la manecilla el sujeto, y la ejecución específicamente corresponde pues ya al movimiento de la muñeca, es decir, la acción. Básicamente lo que se encontró en este experimento es que la secuencia motora parece indicar que el cerebro prepara el movimiento antes de que seamos conscientes de decidirlo. Es decir, que la iniciación de actos voluntarios tiene lugar de manera inconsciente. ¿Por qué se encontró esto? Básicamente el electroencefalograma mostraba que el PD se activaba mucho antes, o bueno, unos segundos antes de que el sujeto indicara o realizara la acción de la muñeca. Como segundo punto voy a hablarles sobre las bases neurobiológicas de los actos volitivos o los actos voluntarios. Se han realizado numerosos estudios en pacientes con lesiones cerebrales llevados a cabo mediante técnicas de neuroimagen funcional.
técnicas como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, que sitúan la corteza prefrontal, especialmente la porción orbitofrontal ventromedial, como la región clave para la toma de decisiones. Ahora les hablaré de todas las estructuras implicadas en el proceso de toma de decisiones. La primera, la corteza prefrontal ventromedial. La segunda, la corteza prefrontal dorsolateral y dorsomedial. La tercera, la amígdala. Y la cuarta, la corteza cingulada anterior. La estructura entonces es la corteza prefrontal ventromedial. Algunas hipótesis afirman que esta región integra los diferentes factores implicados en la toma de decisiones. Esta corteza hace referencia a la región ventral medial de la corteza prefrontal y al sector medial de la corteza orbitofrontal. Se ocupa básicamente de integrar los estados somáticos, es decir, la información netamente corporal y de los sentidos, con la información presente y provocada por la situación de toma de decisiones. La activación de esta región puede ser somática directa y somática indirecta. Somática directa cuando es provocada por la información que alcanza la corteza sensorial somática, y es indirecta de forma que es posible que se produzca una activación cortical sin cambios somáticos, es decir, sin cambios corporales. Hablamos de una reactivación nésica de sensaciones somáticas, es decir, que se recuerda por estímulos del contexto que evocan marcadores somáticos similares experimentados previamente. De esta forma, cuando se toma una decisión, se actualizan en la corteza prefrontal ventromedial los estados emocionales que aparecían como consecuencia de las decisiones anteriores similares. Se recupera el estado somático provocado por la situación, lo que guía la decisión que se va a tomar. En resumen, esta región cerebral interviene en la estimación de las consecuencias a largo plazo de las decisiones que se toman, gracias a la integración de los estados somáticos con información clave procedente de la propia situación o almacenada en la memoria. Una segunda estructura es la corteza prefrontal dorsolateral y dorsomedial. Esta área desempeña un papel esencial en la memoria de trabajo y en otras funciones ejecutivas y atencionales. La memoria de trabajo se relaciona estrechamente con la toma de decisiones, aun siendo procesos diferentes. En circunstancias normales, la memoria de trabajo contribuye a la toma de decisiones y a la utilización en dicho proceso de los marcadores somáticos. La tercera estructura es la amígdala. La amígdala interviene en la adquisición del miedo condicionado a señales que anticipan un peligro o amenaza. Aquí tiene lugar la convergencia de la información sensorial del estímulo condicionado y la del estímulo incondicionado aversivo, de manera que el significado motivacional y emocional de los estímulos se refleja en las respuestas vegetativas, es decir, respuestas involuntarias y básicas. La investigación sobre esta área atribuye a la amígdala el desencadenamiento de respuestas emocionales, interviniendo de forma decisiva en el reconocimiento, aprendizaje y respuesta ante estímulos afectivos. Se sitúa el papel de la amígdala en las etapas iniciales de la tarea de toma de decisiones, aún antes de que el sujeto desarrolle una estrategia definida. Por último tenemos la corteza cingulada anterior. Es una región que está asociada a la anticipación de las consecuencias de una elección. Esta región parece más activa cuando se esperan consecuencias negativas, especialmente en el hemisferio derecho. Los estudios de neuroimagen funcional relacionan esta corteza con un proceso de control o monitorización de la propia conducta que incluye procesos evaluadores y de inhibición de respuesta. Se activa más en circunstancias como la incongruencia o el conflicto entre opciones propios de la toma de decisiones. El último punto es acerca sobre la controversia de la conciencia. Hasta el momento les he hablado sobre las bases neurobiológicas que implican la toma de decisiones o el libre albedrío, y de que según los experimentos de Libet, podríamos decir que el cerebro prepara el movimiento antes de que seamos conscientes de decidirlo.
Al inicio les mencioné que el problema del libre albedrío ha sido incluido en la discusión sobre la mente y el cuerpo. Esto se debe a que diferentes autores han argumentado que la conciencia de la toma de decisiones es netamente física, es decir, que cumple con las leyes de la naturaleza del cerebro y no hay nada más allí, solo cerebro. Pero en contraposición, algunos autores argumentan que la toma de decisiones va más allá del campo neurológico. En este punto, es importante retomar los experimentos de Libet. Él encontró que las personas podrían emitir lo que él llamó un veto. Antes de que la actividad del potencial de preparación o disposición, o PD, se evidenciara en el electroencefalograma, algunas personas reportaron haber vetado la decisión de mover la muñeca. ¿Cómo así? Si lo recuerdan, en el experimento, los sujetos tenían que mencionar en qué momento sentían el impulso de mover la muñeca. Sin embargo, algunos sujetos dijeron que en cierto punto decidieron no hacerlo. Es decir, tomaron la decisión de no mover la muñeca y esta actividad no fue registrada por el PD, es decir, por el potencial de preparación o disposición. Ahora bien, si las acciones que se consideran libres son impulsos conscientes de llevar a cabo una acción, ¿cuál es la razón por la que el sujeto decide actuar o no? En el caso de los experimentos de Libet, ¿por qué deciden las personas mover la muñeca o no hacerlo? Está la explicación biológica, pero no está la explicación por qué deciden hacerlo o no hacerlo. Para los autores clásicos, el libre albedrío consiste en la capacidad de actuar en virtud del conocimiento intelectual de lo bueno, es decir, del bien en cuanto bien. Por esta razón, admiten que la libertad puede crecer en la medida en que el agente o la persona se acomoda habitualmente a actuar con ese criterio de bien en cuanto a bien, lo que tradicionalmente se conoce como virtud. La persona virtuosa, entonces, es más libre, pues es capaz de imponer un orden racional a la actividad que se encuentra en su poder. Las técnicas de la neurociencia han permitido ahondar en los mecanismos cerebrales relacionados con la abolición. Sin embargo, si nos aproximamos al debate sobre el libre albedrío de mente y cuerpo acerca de lo filosófico y lo científico, la conclusión general que podemos extraer es que la neurociencia actual no nos permite alcanzar la solución a ese debate. Hay muchas posturas filosóficas tradicionales que admiten que la conciencia no es netamente biológico. Está la pregunta del veto acerca de si tomamos nuestras decisiones supuestamente por nuestro mecanismo neurológico. Sin embargo, ¿por qué la podemos tomar y por qué no la podemos tomar? Es algo que la neurociencia en este caso no ha dado solución.